Nos hallamos en la cúpula de San Pedro. La mirada abarca un gran conjunto de edificios monumentales en los que se hallan los apartamentos pontificios, los museos vaticanos y la biblioteca apostólica. A la derecha, casi en el centro, el palacio cuadrado construido alrededor de un patio es el núcleo primitivo y medieval de la vasta arquitectura terminada en el siglo XV. En este palacio de forma cuadrada es en donde antes vivían los papas. Ahora el pontífice vive en el palacio del siglo XVI que se ve más allá a la derecha. En el palacio más antiguo, abierto a los visitantes de los museos, y en la Capilla Sixtina que vemos en el primer plano, están las mayores obras maestras de la pintura del Renacimiento. En el segundo plano, detrás de la Capilla Sixtina, está la Torre Borgia. En el patio llamado del Papagayo, al centro del palacio medieval, vemos una vez más la severa estructura del castillo almenado, tal como era cuando en él residían los papas, como representa esta xilografía de finales del siglo XV. En el mapa de la Ciudad del Vaticano, los edificios que hemos visto corresponden a los espacios en color. En rojo, el palacio medieval. En verde, la capilla del palacio llamada Sixtina y en celeste la Torre Borgia. El color amarillo indica dónde está situada la biblioteca y el anaranjado los museos propiamente dichos. El palacio en marrón es la actual morada del Papa. Dentro del palacio medieval y a mediados del siglo XV, Nicolás V transformó la lúgubre fortaleza en una alegre residencia renacimental. El Papa está retratado aquí en un episodio de la vida de San Lorenzo, del Beato Angélico, el monje florentino a quien encargó la decoración pictórica de una parte de su palacio. En esta pintura se manifiesta una típica característica del arte del Renacimiento. Aplicando las reglas de la perspectiva geométrica, el pintor crea como un espacio natural, y haciendo que todas las líneas de las estructuras arquitectónicas converjan hacia un único punto en la hornacina del fondo, el artista obtiene la ilusión de profundidad y relieve. La obra de Nicolás V será continuada 16 años más tarde por otro papa humanista, Sisto IV de la Rovere, aquí a la derecha retratado por Melozzo da Forlì, en un fresco que hoy está en la Pinacoteca, en el acto de fundar la Biblioteca Apostólica en el 1475. Resalta en este fresco otra característica del arte del Renacimiento. La rigurosa perspectiva arquitectónica se inspira en los monumentos de la antigua Roma. Pero Sisto IV será famoso sobre todo por la Capilla Sixtina. Es la capilla privada de los pontífices y entre sus paredes se reúne el cónclave para la elección de los papas. Su aspecto exterior de fortificación contrasta con el interno, decorado al fresco por famosos pintores umbros y toscanos. En lo alto, una galería de los papas predecesores de Sisto IV. Abajo, una serie de grandes composiciones con historias de Moisés, como El castigo de los hijos de Core, pintado por Botticelli, en una parte y en la pared de enfrente, historias de Jesucristo. Cristo entrega las llaves a Pedro es una composición de Perugino, el maestro de Rafael. El artista ha pintado en perfecta perspectiva, ha rendido homenaje, según el gusto de la época, al arte de la Roma antigua, simulando por 2 veces a los lados del templo de Jerusalén el arco de Constantino y realizando de un modo ejemplar otro ideal del Renacimiento, el de las proporciones perfectas. Observen cómo las figuras y la arquitectura están dispuestas simétricamente en un espacio real. También las salas en donde vivían los papas están alegremente decoradas. Hoy, en el antiguo apartamento Borgia, decorado por Pinturicchio, está la colección de arte religioso moderno, creada por Pablo VI. Arriba, en el fresco más cercano, la figura arrodillada y en oración es Alejandro VI Borgia, el último papa que vivió en este apartamento, que de él recibe el nombre. Su sucesor,
Julio II de la Rovere, aquí a la derecha, en un fresco de Rafael que se halla en el nuevo apartamento del Papa, se trasladó al piso superior, encargando su decoración a Rafael, entonces muy joven y artista casi desconocido, cuyo autorretrato puede verse en el estudio de Julio II en el fresco llamado La Escuela de Atenas. Es uno de los más importantes documentos del arte del Renacimiento que concebía la proporción y la perspectiva como instrumentos necesarios para manifestar la idea de la belleza. En esta obra, Rafael ha pintado muchos hombres ilustres de la antigüedad y algunos ha dado el rostro de sus contemporáneos. En el centro, Platón, con los rasgos de Leonardo da Vinci, y Aristóteles, los dos mayores filósofos de la antigua Grecia. Abajo a la derecha, inclinado sobre su pizarra, el matemático Euclides con el rostro de Donato Bramante. Fue a su vez a Donato Bramante a quien Julio II dio el encargo de adaptar al moderno gusto renacimental la fachada oriental del Palacio Pontificio. El severo castillo medieval fue transformado en un elegante palacio que se abre sobre la ciudad. Bramante apoyó a la antigua fachada dos órdenes de logias con arcos de inspiración clásica. Rafael completó la obra añadiendo otra logia a peristilo. En el interior, las paredes y las pilastras de las logias están decoradas por alumnos de Rafael bajo su propia dirección y con diseños suyos. Flores, frutas, animales, escenas mitológicas e históricas, retratos de antiguos y de contemporáneos. El ideal del Renacimiento de revivir el estilo de la antigüedad se nota en estas paredes de un modo total. En las bóvedas, historias de la Biblia, sagrado y profano, una combinación normal en aquella época en la cual las reglas de la belleza clásica parecían poner todo de acuerdo y sanar cualquier contradicción. La fachada norte del palacio conserva todavía hoy el aspecto de un castillo medieval. Detrás de la exedra, mucho más reciente, se ven las ventanas de la biblioteca de Sisto IV. En los balcones de encima está el apartamento Borgia, y encima de este, las habitaciones de Rafael, morada de Julio II. Encima, una parte recientemente añadida destinada a oficinas de la Secretaría de Estado. A la derecha, la torre que mandó erigir Alejandro Borgia. A unos 300 metros de esta vista, en la parte más al norte del área del Vaticano, sobre una pequeña colina tal como se ve arriba en el antiguo dibujo, se había construido hacia finales del siglo XV bajo Inocencio VIII un palacete con vistas hacia el campo y por ello llamado el Belvedere, destinado a residencia veraniega del Papa. Abajo en el mapa se ve claramente en rojo, a la izquierda el Palacio Pontificio y a la derecha el palacete del Belvedere. Solo la imaginación de un pintor como Antonio del Pollaiolo podía haber concebido una estructura arquitectónica tan llena de fantasía, un edificio de estilo renacimental coronado por un almenado ghibellino digno de un castillo de cuentos de caballería. Julio II encargó a Bramante la tarea de unir el Palacio Pontificio con el Palacete del Belvedere por medio de largos pasillos de más de 300 metros que en el mapa vemos en azul. En dicho mapa, la flecha indica la posición de la fachada que se ve encima. El antiguo diseño de arriba representa la obra de Bramante. La pendiente del valle viene transformada en un patio enorme con 3 terrazas. A la derecha, los pasillos, aún sin terminar, se sobreponen hasta llegar a alcanzar la colina del Belvedere. 60 años más tarde, se terminaron los pasillos de la izquierda y, sucesivamente, véase abajo en la fotografía, a causa de cambios de gusto y por necesidad de espacio, el patio fue dividido en 3 áreas distintas. Entre la exedra del fondo y el palacete del Belvedere,
fue creado, véase la flecha, un jardincito cerrado por 3 lados, que más tarde fue transformado en patio, como podemos ver abajo en la foto, que puede ser considerado como la cuna de las colecciones de arte vaticanas. Fue Julio II quien colocó aquí sus estatuas antiguas, entre otras, esta copia romana de una estatua griega, el Apolo, más tarde llamado del Belvedere, atestigua que, para la antigüedad clásica, la belleza se expresaba con las perfectas proporciones del cuerpo humano. Ya hemos visto cómo Perugino y Rafael han traducido en el fresco la belleza de la antigüedad clásica. Y el Renacimiento encontró también en el arte griego los modelos a los cuales referirse para expresar idealmente la fuerza de los sentimientos. Laoconte, el hombre que habiendo osado oponerse al destino de su ciudad, fue castigado pero nunca domado por los dioses, es un grupo de mármol que Julio II colocó junto al Apolo. La obra, un original griego del siglo II antes de Jesucristo, que expresa el tumulto de pasiones heroicas y el dolor del sufrimiento sin límites, fue muy admirada por Miguel Ángel, aquí retratado a la derecha, sentado con la pluma en la mano en el papel del filósofo griego Heráclito, detalle del fresco de la escuela de Atenas que ya hemos visto. Mientras Rafael decoraba el apartamento del Papa, Miguel Ángel decoraba el fresco, también por encargo de Julio II, la bóveda de la Capilla Sixtina, en la cual el artista pintó en 9 cuadros la creación del universo y del hombre y el atormentado principio de la existencia humana. Como en cada uno de los episodios de la enorme composición, en la creación de Adán es evidente la influencia que tuvieron en Miguel Ángel las estatuas antiguas para representar la existencia como perenne tensión de energía heroica. Pero el mismo Miguel Ángel y en la misma Capilla Sixtina, al pintar 25 años más tarde, entre el 1536 y el 1541, el Juicio Final, demuestra cómo aquella época humanística que fue el Renacimiento había ya llegado a su ocaso. La proporción clásica de los cuerpos humanos, las reglas de la perspectiva, quedan descompuestas por el movimiento de los cuerpos que van delante al juez y el de los que precipitan en el infierno siguiendo el gesto de condena de Jesucristo. Las formas, los actos, la disposición de las figuras declaran que el hombre no puede subtraerse a la voluntad divina. Aquí vemos la Capilla Sixtina como quedó desde entonces. En las paredes laterales, los frescos con episodios de la vida de Moisés a la izquierda y de Jesucristo a la derecha, pintados por los artistas de principios del Renacimiento, y en la bóveda y la pared del altar, las inmensas composiciones de Miguel Ángel. 25 años después de la inauguración del Juicio Final, hacia el año 1565, el arquitecto Pirro Ligorio, inspirándose en hornacinas monumentales de época imperial, realiza la exedra llamada Nicchione de la Piña al final del enorme patio del Belvedere. A pesar de la audacia de esta enorme construcción, la combinación con modelos clásicos parece ser fruto de un estilo que hoy llamaríamos de anticuario más que de un espíritu innovador. La galería de los mapas geográficos está relacionada a la obra astronómica de Gregorio XIII. Fue en efecto aquel papa quien, en el 1582, promulgaba la reforma del calendario vigente aún hoy en día, con el nombre de Gregoriano. A lo largo de las paredes hay 40 grandes cuadros que representan las regiones de Italia, realizados con la ciencia geográfica muy avanzada de aquella época. Sixto V construye enfrente al antiguo palacio del que se notan a la izquierda en la sombra las logias de Bramante, otro nuevo palacio que desde el siglo pasado es la residencia de los papas.
Construye también un nuevo edificio para la biblioteca, dividiendo para ello el patio del Belvedere. Como pueden ver, la sala de lectura de entonces está hoy destinada a exhibiciones. En lugar de las vitrinas donde hoy podemos admirar preciosos manuscritos, la biblioteca apostólica tiene más de 60.000, un tiempo estaban los atriles. En las paredes están representados los concilios ecuménicos y los inventores de las escrituras, y se recuerdan las grandes bibliotecas de la antigüedad. En el pasillo de la biblioteca es en donde en el 1756, y según la moda de entonces, se reunieron en el primer Museo Vaticano las sagradas antigüedades cristianas para atestiguar la verdad de la religión, tal como dijo su fundador. El Papa Benedicto XIV, aquí representado en una pintura de Giuseppe Maria Crespi, conservada en la Pinacoteca Vaticana. En el siglo XVIII, cuando se desarrolló el comercio de antigüedades, los papas se preocuparon de conservar en Roma su enorme patrimonio arqueológico. A Benedicto XIV debemos también la exposición en el largo pasillo de Bramante que une el Palacio Pontificio con el Palacete del Belvedere de la colección de inscripciones paganas a la izquierda y cristianas a la derecha, empezada a principios del siglo XVIII y reorganizada en el siglo sucesivo. Con el fin de dar cabida a todas las esculturas que salían a la luz en las excavaciones, fue necesario en el 1771 adaptar algunos edificios antiguos y más tarde construir nuevos museos. Nació así el Museo Pío Clementino, por el nombre de los dos papas promotores, Clemente XIV y Pío IV. La logia abierta del Palacete del Belvedere fue transformada, como ustedes pueden ver, en una galería de estatuas. Aunque fue adaptada ex professo, las estatuas clásicas están colocadas en la galería con un criterio decorativo, como si se tratara de la sala de un palacio real. El patio en donde Julio II había colocado casi 3 siglos antes, a principios del siglo XVI, las obras maestras de su colección, es incorporado al museo y dotado de un pórtico con columnas, vanos y hornacinas, y recibe el nombre del patio octágono. Se construyen nuevas aulas, como la sala llamada de las Musas por las estatuas expuestas, y en la que recientemente se ha colocado el torso del Belvedere, y como la sala redonda inspirada en el Panteón. El orden que se ha dado a esta sala responde a nuevos criterios museológicos. Se construye para las estatuas y se crea un ambiente apto, pero los mármoles de las hornacinas y de los pedestales forman un todo con el ambiente, completándolo y adornándolo. Y por último, para separar su entrada de la del Palacio Pontificio, este museo, perfecto ejemplo de museología del siglo XVIII, viene dotado de una entrada monumental, llamada Atrio de los Cuatro Cancelli, obra de Giuseppe Camporese. A Pío VII debemos esta ala de los museos de escultura clásica llamada Brazo Nuevo, porque fue construida más tarde, hacia el 1820, dividiendo de nuevo el patio del Belvedere. Obra de Rafael Stern, es un típico ejemplo de arquitectura neoclásica. Al fondo, la fachada norte del palacio medieval que ya hemos visto. Observen ustedes los tragaluces desde dentro. Sirven para iluminar las estatuas. Este museo no tiene una autonomía arquitectónica. Se ha construido solo para colocar en él las obras de arte y que las mismas puedan ser admiradas y estudiadas. Un criterio museológico que entonces era de lo más audaz. El Museo Gregoriano Egipcio, el primero en su género en la historia, fue inaugurado en el 1839 por Gregorio XVI. Las escenas de las paredes y de la bóveda hoy están sin duda superadas, pero reflejan la cultura de su época.
Justamente, la actual colocación de la colección ha representado el marco original muy a tono con las obras expuestas, conservando así un importante documento de la museología del pasado. 2 años antes, se había inaugurado el Museo Gregoriano Etrusco, con obras de arte y bocetos hallados en las excavaciones de las necrópolis de la Etruria meridional, como este carro con lecho fúnebre del siglo VII antes de Jesucristo. En el Museo Gregoriano Etrusco es muy rica la colección de jarrones griegos e italiotas hallados en las tumbas etruscas de la región de Lacio. Pasarán casi 100 años antes de que en Vaticano se construya otro museo. En el 1933, Pío XI inaugura la nueva Pinacoteca Vaticana construida en los Jardines Vaticanos. En la Pinacoteca se exponen pinturas y tapices de propiedad pontificia, de variada proveniencia, incluso del Vaticano mismo. Como por ejemplo el tríptico llamado Stefaneschi, pintado por Giotto para el altar mayor de la antigua Basílica de San Pedro, con Cristo entre los martirios de San Pedro y San Pablo. Otro ejemplo son los tapices con episodios del Nuevo Testamento tejidos en Bruselas por Pieter van Aelst con cartones de Rafael que antiguamente se colgaban en las paredes de la Capilla Sixtina durante las ceremonias solemnes. El año anterior, 1932, se abría una nueva entrada que une con 2 rampas helicoidales concéntricas la ciudad de Roma con los museos, para facilitar la entrada del público cada vez más numeroso. Paralela a la Pinacoteca está el ala más moderna de los museos vaticanos, dedicada, por deseo de Juan XXIII, a las colecciones que antes estaban en el Palacio Laterano. Dentro del nuevo edificio, en el Museo Gregoriano Profano, las estatuas clásicas están completamente independientes del fondo, bastante amorfo, con postes que dan movimiento al ambiente único y luminoso, dividido en secciones en las que los objetos se han clasificado por tipos siguiendo un criterio didáctico. A la izquierda, sobre la galería, están los relieves de sarcófagos y los epitafios paleocristianos del Museo Pío Cristiano, provenientes de las catacumbas halladas en el siglo pasado y catalogadas durante el pontificado de Pío IX. También siguiendo un criterio didáctico, se han colocado en los sótanos del moderno edificio los objetos del Museo Misionero Etnológico, ideado por Pío XI para dar a conocer el trabajo de todos aquellos que intentan ampliar el reino de Dios sobre la tierra. Este museo recoge objetos como esta cabaña de los espíritus, de Nueva Guinea Central, de religiones y culturas extraeuropeas. En una gran aula, debajo de los jardines, está el Museo Histórico, en el que se exponen, junto con otros muchos objetos del antiguo Estado Pontificio, las berlinas que usaban los papas y los dignatarios pontificios desde el 1820 hasta el 1950. Los museos vaticanos existen desde hace siglos. Fueron concebidos para un público de élite. Véase esta sección del escalón de entrada y de la primera sala de los museos de escultura en el siglo XVIII. Hoy, sin embargo, en los museos vaticanos hay diariamente miles de visitantes. A la izquierda, la nueva entrada que está al mismo nivel de la ciudad de Roma. A la derecha, la primera sala de los museos de escultura. Pueden compararla con la imagen del siglo XVIII. Una tal cantidad de personas crea nuevos problemas de museología.
hospitalidad, seguridad, higiene, sanidad, control, tráfico, comunicaciones y documentación. La sala de control televisivo, el servicio de teleguía, el restaurante y los puestos de venta de publicaciones son solamente algunos de los servicios que hoy en día debe ofrecer un museo. El protagonista de un gran museo de hoy es el público, que el turismo trae desde todos los rincones del mundo, y quienes visitan los museos vaticanos es justo que sepan que son ellos mismos, los visitantes, quienes por sí solos proveen a la tutela del patrimonio de cultura que en ellos se conserva.